Buenos días, hermanos, reciban un cordial saludo. Estamos tan agradecidos con Dios de que nos ha permitido llegar nuevamente hasta este domingo para celebrarlo a Él, celebrar que Él resucitó y que Él vive. Este día quisiéramos empezar meditando en su palabra, en una porción que está en 1 Samuel 2 del 1 al 10. Quisiéramos leerlo y orar para entregar este tiempo delante del Señor. 1 Samuel 2 del 1 al 2 dice de esta manera: Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Señor, gracias te damos por este nuevo día que nos regalas, por esta semana que está terminando. Nos permites venir delante de ti para adorarte, para exaltarte, para reconocerte, también para meditar y aprender en tu palabra. Dios, hoy reconocemos, como dicen estos textos, que tú eres santo, que tú eres nuestra roca. Gracias, Señor, porque eres el que nos sostiene aún en medio de las adversidades. Eres el que nos sostiene aún en medio de esta situación que está sucediendo. Tú eres nuestra roca, en ti podemos hallar refugio y en ti podemos estar firmes. Señor, pero también ayúdanos a que tú seas el gozo de nuestras vidas. Que no sean las circunstancias quien determinen nuestro gozo, sino que seas tú, Dios. Delante de ti ponemos este servicio, delante de ti ponemos este tiempo. Oramos que juntos como familia podamos alabarte a ti, podamos aprender de tu palabra y meditar, Señor, a través de las enseñanzas que nos vas a traer en este día. En tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Sabe aclamar con júbilo. Dichoso el pueblo que hay en ti sus fuerzas, de corazón se deleita en tus sendas. Dichoso el pueblo que sabe que tú eres su Dios. Hoy nos gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. A nosotros y a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Acercamos al trono de la gracia, solo por Cristo que nos ha dado entrada. Su sacrificio perfecto ya el camino abrió. Nos acercamos en plena certidumbre, fruto de labios que confiesan su nombre, ofrendas vivas que en santidad te adorarán. Gozamos en tu salvación, nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos en tu gran bondad. No a nosotros sino a ti sea la gloria.
Nos gozamos en tu salvación. ¿Quién como tú, oh Señor? Tu gloria es nuestra canción. ¿Quién como tú, oh Señor? Nos gozamos en tu salvación. ¿Quién como tú, oh Señor? Tu gloria es nuestra canción. Hoy nos gozamos en tu salvación. Nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Hoy nos gozamos en tu salvación. Nos alegramos en tu fiel amor. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Celebraremos tu fidelidad y cantaremos de tu gran bondad. No a nosotros, sino a ti sea la gloria. Sea la gloria.
Saludos hermanos, qué bueno encontrarnos de nuevo hoy en nuestra celebración. Cada domingo nosotros incorporamos varias oraciones. Así debe ser, la oración debe ser central en nuestra vida. Tenemos la oración de invocación que hacemos al inicio de la celebración. Tenemos la oración de confesión en la que pensamos en un pecado específico, en una situación que deberíamos reconocer delante de Dios. También tenemos la oración por las ofrendas, los diezmos, la oración pastoral en la que somos sensibles a alguna necesidad o situación que está viviendo la iglesia y acompañamos en oración, nos acompañamos unos a otros, y al final de la predicación la oración de bendición final. Y este es el momento para la oración de confesión. Y para esta oración de confesión quiero que sigamos pensando en este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 1, y la oración de Ana. Hay varias cosas que deberíamos confesar delante de Dios si somos honestos, si podemos venir delante del Señor y examinar nuestros corazones, aún como creyentes y como hijos de Dios. Hay varias líneas de confesión en este capítulo de Primera de Samuel, capítulo 1. Así es que te invito para que me acompañes en esta oración de confesión. Señor, al examinar tu palabra en este capítulo, podemos ver también en nuestros corazones este ejemplo de Ana, que oraba como una sierva delante de ti, que se veía como sierva y se reconocía como una sierva delante de ti, oh Señor, y que venía en angustia, que hacía oraciones honestas, desgarradoras desde su corazón delante de ti, y especialmente que estaba dispuesta a poner delante de ti aquello que era la respuesta a la oración que estaba haciéndote. Nosotros queremos confesar hoy que tantas veces nuestras oraciones reflejan el egoísmo de nuestro corazón, que tantas veces nuestras oraciones reflejan el pecado del orgullo, que tantas veces nuestras oraciones están pensando en nuestros propios beneficios y no en la gloria tuya, oh Señor, que tantas veces pedimos para gastar en nosotros mismos y en nuestras pasiones y en nuestros propios deseos. Y quizá cuando oramos aún por cosas legítimas, por salud, por salvación, por bendiciones, por protección, tantas veces lo que hay en lo profundo de nuestro corazón es un anhelo egoísta de bienestar y de comodidad personal, en vez de pensar en la gloria tuya y en que tu nombre sea exaltado, dado a conocer, honrado, que tu grandeza sea anunciada y que lo que recibamos sea para glorificarte y bendecirte a ti. Señor, nos ponemos de acuerdo para que cambies dentro de nosotros este pensamiento y este pecado, para que quites este pecado, para que limpies nuestras conciencias y nuestros corazones de este pecado. Y venimos delante de ti confiando en que tú eres Dios que puede hacerlo, que puede transformarnos y que puede llegar a cambiarnos de tal manera que nuestras oraciones buscan la gloria y la honra tuya, nuestras peticiones, y que nosotros, al recibir la respuesta a las oraciones, nosotros estamos dispuestos a entregarte a ti, a devolverte a ti lo que nos das, la salud, el dinero, las bendiciones de distinta índole. Somos capaces de devolverlas a ti, de entregarlas para que tú las uses para bendición de tu iglesia, para bendición de las personas y especialmente para la gloria tuya, que es lo más grande que debemos anhelar y perseguir. Esto lo pedimos, lo confesamos así, lo creemos así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. y te hago
y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más que en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más que en tus ojos brillo y emoción, y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección. La plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar
tu presencia. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con el texto que dirige la liturgia de hoy en 1 de Samuel 2, versos 7 a 9. Los invito a que lean conmigo. El Señor da la riqueza y la pobreza, humilla pero también enaltece. Levanta el polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por su propia fuerza. En este texto, mis queridos hermanos, podemos ver cómo el Señor es soberano. Está por encima de las situaciones, tanto donde hay pobreza como hay riqueza, y cómo nadie triunfa por sus propias fuerzas. Cómo es el Señor el que está ahí sosteniéndonos y sustentándonos siempre. En situaciones como estas, donde escasean los dineros, el empleo y el alimento, podemos confiar y llegar plenamente delante del Señor. En versos anteriores, Ana dice: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Los queremos invitar a que hagamos una oración por la situación de nuestro país, agradeciéndole al Señor por toda su provisión. Y también los queremos invitar, hermanos, a que sigamos honrando al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Va a aparecer acá a continuación la cuenta del Redil Estadio, donde podemos hacer las consignaciones. Los invito a que oremos. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tuyo es el poder y la gloria, y porque ninguna situación escapa de tu mano, Señor. Porque así sean situaciones difíciles, tú has prometido sostenernos y sustentarnos si seguimos en tus caminos y somos fieles a ti, Señor. En esta mañana queremos rogarte por todas aquellas familias que están sufriendo escasez económica en sus hogares, que escasea el alimento, que hay incertidumbre por el empleo. Señor, muéstranos que nuestro poder no radica en nuestras fuerzas. Nadie triunfa por sí mismo. Nuestro poder se basa y se radica en ti, Señor. Enaltécete tú en medio de esta situación, que sea para tu gloria y para tu honor. Bendice, Señor, cada hogar, y también bendice, Señor, los dineros y los recursos de la iglesia para seguirse sosteniendo, Señor, a pesar de estas situaciones. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Be
moverá. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Muy buenos días. Queremos invitarte a que estés atento a este tiempo de anuncios importante para nuestra iglesia en este periodo de que estamos en casa, aprovechando al máximo todos los recursos y medios que el Señor nos ha dado para esto. Queremos recordarles algunas maneras en las que podemos estar conectados en este tiempo con la iglesia desde nuestras casas. En primer lugar, recordar a todos los estudiantes de la EVI que se ha venido realizando de manera virtual. El martes y jueves 7 de la noche la oportunidad para que puedan conectarse con sus maestros y también con el resto de sus compañeros y seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Tenemos de lunes a viernes los devocionales en casa. Es un recurso valioso que el Señor nos ha dado como iglesia, donde cada día tenemos a un hermano de nuestra iglesia que nos conduce en la lectura de la palabra y también en el tiempo de oración. Así que aprovecha este recurso que tenemos de lunes a viernes de las 5:30 de la mañana y va a estar ahí en YouTube o en Facebook en el transcurso del día. Podemos aprovechar para verlo y conectarnos también de esta manera. Los miércoles, este próximo miércoles a las 6:30 de la tarde queremos invitar a toda la iglesia para que nos unamos en un tiempo de oración y de meditación de la palabra. El pastor Efraín estará dirigiéndonos junto con su esposa Eliana y esa es una bonita oportunidad para que en semana podamos conectarnos como iglesia y orar juntos. También los jóvenes están desarrollando Sin Filtros en un nuevo formato por este tiempo que es en Facebook Live desde las 7 de la noche los viernes. Ha sido una linda oportunidad para que los jóvenes puedan crecer en muchas maneras, iniciativas de predicar y extender el evangelio. Así que invitamos a todos los jóvenes y también para que podamos extender esta invitación con otros jóvenes, amigos que tengamos o familiares, para que ellos puedan escuchar el evangelio a través de estos tiempos que se están teniendo viernes a las 7 de la noche. Tenemos también otros recursos valiosos como es los dos programas que dirige nuestro pastor Diego en semana en la emisora 870 AM. Aquí hay dos programas, uno que es en Palma, Costa Rica, que va de martes a sábado de 10:30 de la noche a 11 de la noche, y el programa que va de lunes a viernes, En mi casa hay vida, donde se está tratando sobre temas concernientes a todo este tema del coronavirus y esta situación difícil que estamos atravesando. Eso es a la 1 de la tarde también, así que podemos estar conectados de estas maneras y siendo iglesia. El domingo pasado lanzamos una campaña que es muy importante como congregación, sobre todo pensando en familias, hermanos que están pasando situaciones difíciles, que todo lo que ha ocurrido pues les ha impactado de una manera muy fuerte en sus economías. Así que lanzamos esta campaña de una mano por tus hermanos, y lo que estamos haciendo con ello es que extendemos la invitación y animamos a toda la iglesia para que podamos aportar económicamente algo que el Señor ponga en nuestro corazón
y consignarlo en la cuenta de nuestra iglesia, aclarando que es para ayudar en esta situación que está atravesando nuestra ciudad y nuestro país. Y estos recursos están siendo canalizados para distribuirse en la semana en medio de familias, hogares, personas que están pasando momentos difíciles. Ya hemos venido haciéndolo y hemos notado gratamente cómo el Señor ha bendecido y ha sido una manera de mostrarnos como iglesia, de que decimos aquí estamos, somos una familia en Cristo y estamos para extendernos la mano en momentos como estos. Creemos que la mejor manera de evidenciar el Evangelio es dar para otros, eso nos lo enseña claramente la Escritura. Así que puedes unirte a esta campaña dando o transfiriendo recursos económicos en la cuenta de nuestra iglesia, y estos dineros serán administrados para hermanos que lo necesitan. Recordarles también que hoy en la tarde, a las 5 de la tarde, como el domingo pasado, tendremos este programa que fue muy especial con el pastor Diego, sobre este que se ha llamado Pregúntele al Pastor, todo lo relacionado con la predicación. Entonces aprovechemos en gran manera estos espacios y estos recursos. Esa tarde también a las 5 el pastor Diego nos estará contando un poquito más de cómo será el programa en Semana Santa, qué tiene la iglesia preparado en Semana Santa y cómo vamos a vincularnos nosotros en este tiempo para juntos mantenernos unidos y sobre todo crecer, que es, creo, lo que el Señor nos llama en la fe y en su palabra. Así que bueno, esos son algunos anuncios, no dejando de recordarles que estén muy conectados a las redes sociales, porque allí estamos notificando sobre actividades, programas, cambios que tenemos, y bueno, orando mucho por lo que está pasando. Quiero invitarles ahora para que tengamos nuestra oración pastoral, y yo quiero invitarte para que juntos nos unamos y oremos especialmente en esta oportunidad para que el Señor nos ayude como iglesia a nosotros responder en medio de esta situación. Sobre todo que podamos crecer en la fe, que podamos aprovechar los tiempos, que podamos aprovechar los recursos que tenemos para que este tiempo que ha sido difícil, bueno, el Señor lo use para la gloria suya y para el bien nuestro. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás y oremos juntos al Señor. Padre, te bendecimos y te honramos en esta hora. Hemos entendido, Señor, por tu palabra, y queremos seguir afirmando esta verdad maravillosa de que tú, Padre, estás detrás de todas las circunstancias y situaciones que vivimos, y que tú tienes un propósito y un plan en medio de todo lo que estamos atravesando como ciudad, como país, a nivel mundial. Pero oramos en este momento, Señor, para que tú nos ayudes como iglesia a responder de la manera correcta, a responder como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a que podamos aprovechar al máximo estos tiempos que tenemos en casa, tiempos en los que quizá podemos desaprovecharlo haciendo muchas cosas, pero que también puede ser aprovechado, Padre, para crecer juntos en el conocimiento de tu palabra, para crecer juntos en la fe, para aumentar nuestros tiempos de lectura de la Escritura, para aumentar los tiempos que escuchamos una predicación, para aumentar los tiempos que nos conectamos con la iglesia y crecemos juntos. Padre, te pedimos que nos ayudes como iglesia, como tus hijos, Padre, a llevar a cabo el propósito, Señor, y entender, Padre, en medio de todo lo que estamos viviendo, los planes tuyos que son más grandes, que son mayores a los nuestros. Padre, que nosotros podamos sumergirnos en tu presencia y podamos, oh bendito Dios, maravillarnos, ser cautivados con tu palabra, ser cautivados con lo que tú nos enseñas día a día, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalece tu iglesia, Señor, en tiempo de crisis, en tiempo de incertidumbre, Señor, en tiempo de preguntas, pero que como iglesia tuya, Señor, podamos mantenernos en pie, firmes, Señor, porque permanecemos parados sobre la roca que eres tú, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.
Anhelo esta oración, mi corazón se alegra del Señor. En Él radica mi poder, puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez, no profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe. Y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobrarán las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor viene la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza. Humillas, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra, sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Muy buenos días desde la comunidad cristiana El Redil. Primero que todo, quiero dar gracias a todos ustedes que han participado en nuestro programa de solidaridad que lo llamamos Una mano por tus hermanos. Mediante este programa estamos recolectando fondos de ayuda para las familias en mayor necesidad durante este tiempo de cuarentena. También aquí en la comunidad estamos leyendo la Biblia en orden a través de todo el año. Y esta semana precisamente hemos llegado a estos capítulos de la Biblia que consideraremos durante esta mañana. Y creemos que Dios tiene palabra especial para su pueblo y que cuando leemos la Biblia de una manera ordenada, sistemática, el Señor se ocupa de asegurar de poner y disponer su palabra para que llegue a nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Y así es esta mañana precisamente cuando vamos al primer libro de Samuel en su capítulo 1. Leo para el beneficio de todos. En la sierra de Efraín había un hombre sufita de Ramatayín. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efraimita. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina atormentaba a Ana hasta que ésta se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida
y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer, y desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y pasado un año dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná salió con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, le explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un becerro de 3 años, una medida de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el niño a Elí. Y dijo Ana: Mi señor, tan cierto como que usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, repetidamente en este texto se te llama a ti el Dios Todopoderoso. Esta crisis, las razones que la motivaron, la forma en que la vivimos, las soluciones y lo que venga en el futuro, está todo bajo tu soberanía santa y sabia. A ti te adoramos, nuestro Dios, y pedimos que por favor nos des tu santa palabra, que es el pan de vida que más necesitamos en este tiempo. A veces nos ocupamos en almacenar comida en nuestra casa bajo el temor de que esta escasee. Ayúdanos a almacenar por encima de todo tu palabra en nuestro corazón para que nos dirija. Te lo pedimos así, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos dicen que en esta cuarentena las 2 cosas fundamentales son lavarse las manos y quedarse recluido en la casa. Y la razón principal es que todos nosotros podemos ser portadores asintomáticos.
Esto de ser portadores asintomáticos nos hace pensar que estamos ante una situación crítica que nunca habíamos vivido antes. Pasamos de vivir en un no pasa nada a un temor colectivo, casi un pánico donde todo puede preocupar hasta un simple estornudo. El otro día estaba en el aeropuerto, los días que se podía salir llevando a algunos extranjeros, y hice un carraspeo en la garganta, como ustedes saben que es frecuente, especialmente para quienes hablamos mucho. Y las personas que estaban al lado de inmediato se retiraron alarmadas. Todos estamos bastante preocupados. Y también nos preocupa este hecho de ser portadores asintomáticos cuando vemos algunas personas muy relajadas. Por ejemplo, hay un presidente centroamericano que hasta hace unos días estaba muy relajado sobre este asunto, diciendo que no había mayor cosa de qué preocuparse. Algunos están tomando este tiempo como si fueran unas vacaciones y están relajados, comiendo y disfrutando, quizás inclusive irresponsablemente no cumpliendo sus deberes en casa, en el trabajo, con su Dios, porque toman esto como una medida sencillamente vacacional. Nos estamos dando cuenta en estos días que podemos tomar nuestra salud física de una manera muy radical y seria. Una pregunta con la que pensaremos y oraremos en esta mañana es: ¿qué tan en serio nos estamos tomando nuestra salud espiritual? Y por eso hemos titulado nuestro tema de hoy, Un mundo asintomático. Porque es posible que estamos viviendo no solo esta misma realidad en lo físico y médico y biológico, sino también en nuestra vida espiritual. Estamos relajados y en lugar de preguntar preguntas profundas a nuestro corazón y dirigirnos a nuestro Dios, estamos allí relajados pensando que la única preocupación de nuestra vida es la preocupación física. Pues bien, el texto que nos ocupará esta mañana describe un mundo asintomático, donde se resistían a reconocer la debacle moral y espiritual en la que estaban. Un mundo que, en segundo lugar, es confrontado por Dios a través de una mujer humillada. Y en tercer lugar, un mundo que es llamado a humillarse ante su Dios. Con esos tres pensamientos sigamos nuestro texto de esta mañana. En primer lugar, un mundo asintomático. El mundo que describe el capítulo 1 de Samuel es un mundo que se resistía a reconocer su bancarrota moral y espiritual. Un mundo que había olvidado su responsabilidad delante de Dios. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Así describe el libro de los Jueces, que es el que sigue el libro de Primera de Samuel. Es decir, se vivía una clase de anarquía. Y aquí se nos describe ese estado de indolencia, de irreflexión a través de unos personajes que en esta narración operan un poco como la novela latinoamericana, que ha sido conocida alrededor del mundo como una novela con altísima crítica social, como son las novelas de nuestro Nobel de Literatura García Márquez, con su realismo mágico, donde los personajes están realmente reflejando lo que está pasando en la sociedad. Y miren la incapacidad de este pueblo de reconocer su bancarrota. Hay algunos de ellos que sencillamente en esta historia se acomodan, como el Caná. Se acomodan al tema de la poligamia, se acomodan al tema de una religión superficial, no resuelven los problemas de su casa, sencillamente van sacando lo mejor que pueden de la situación. Hay otros personajes aquí que se aprovechan, nos dice el verso número 3, que oficiaban los hijos de Elí. Más adelante hablaremos un poco más de los hijos de Elí y veremos que son estos líderes sociales que se aprovechan en medio de la crisis, donde no había liderazgo ni moral en la sociedad y ellos estaban sencillamente enriqueciéndose. Hay también personajes aquí que abusan en medio de la crisis. Penina, en lugar de compadecerse de esta otra señora que era estéril, se burla de ella y hace sin número de cosas para hacerla sentir avergonzada, para molestarla, para agraviarla. Y hay también las personas que en medio de la crisis son menospreciadas, los niños, las mujeres, los ancianos. Ana particularmente refleja esto. Es un mundo enfermo, pero que de alguna manera no se ha dado cuenta de los síntomas de su enfermedad.
las tres grandes instituciones que Dios protege en Israel y que son las tres instituciones mediante las cuales Dios establece su autoridad y su orden y su ley en el mundo, están totalmente corrompidas. Miremos las tres de cerca para analizar el mundo asintomático pero enfermo en el que vive Ana. En primer lugar, la institución de la familia. Noten, las mujeres son desestimadas, usadas, desprotegidas. La poligamia es precisamente una grave acusación contra una sociedad que ha menospreciado a la mujer, porque se le permitía al hombre, no a la mujer. Los ancianos se han vuelto como Elí, una figura decorativa, ignorada y desobedecida en sus consejos. Los niños son una especie de botín de guerra entre mujeres rivales. Los niños, que se habla tanto de que tienen derechos, y por supuesto estamos de acuerdo cuando se habla de los derechos del niño que deben priorizarse y primar sobre los derechos del adulto, especialmente frente a todas estas cosas tan graves de abuso a los niños. Pero son esos mismos derechos de los niños que son ignorados en las leyes abortivas que se aprueban en nuestra nación. Miren la inconsistencia moral, que se habla del derecho del niño en el abuso, pero no se habla del derecho del niño antes de nacer indefenso en el vientre de su madre. Así se vivía en una sociedad donde no se respetaba el valor de los niños. Bueno, los padres, como el Caná, es un modelo erróneo de un padre ausente que no resuelve los conflictos en la casa. Tiene estas mujeres, tiene todos estos hijos y está totalmente desentendido, y ante todo el matrimonio, ¿no? Aquí se presenta como la gran manifestación de decadencia moral de una familia. Es el estado del matrimonio, y no solo por el asunto de la poligamia. Miren conmigo el verso número 8. El verso número 8 refleja estas preguntas tontas. No, estas preguntas tontas como las que se hacen a veces, lamentablemente, cuando alguien tiene un accidente y está con su pierna partida y alguien se acerca a decirle y le duele mucho, y decimos, pero por favor, las evidencias son contundentes. Y en el verso 8, el Caná le hace estas preguntas tontas a su esposa, y quizás la que más sobresale de todas es la última pregunta. Noten el verso que dice, ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Esto refleja la decadencia moral de una sociedad en la que un hombre piensa que por ser proveedor va a ser suficiente para los anhelos de una mujer. Y no solo por el hecho de que ninguna persona va a llenar el corazón de otra, sino porque la pregunta es obviamente una pregunta tonta. Casi que uno esperaría que Ana le respondiera, por supuesto que no, tú no eres suficiente. Yo anhelo un hijo, yo anhelo realizarme como persona, tú no eres suficiente para mí, por mucha plata que me des, por muchos lujos que me des, por mucho que digas que me amas, pero no resuelves ningún conflicto en la casa. Es decir, la familia que se describe en este texto es una familia en bancarrota. En segundo lugar, la espiritualidad del pueblo de Dios es una espiritualidad enferma, que no se reconoce como tal, pero está enferma. Se nota especialmente en el liderazgo. Si vamos al capítulo 2, verso 12, los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor, estaban aprovechándose, creaban festivales para enriquecerse, como tantas fiestas religiosas que hay en Colombia y que se usan sencillamente para el carnaval, para el desenfreno, olvidándose que originalmente esos tiempos fueron apartados para la reflexión y el recogimiento. Pero eso ya no importa, porque se ha vuelto un negocio. Eso estaba pasando precisamente en Israel. También hay una cantidad de prácticas irreflexivas. Ustedes notan que el Caná va con toda su familia a la fiesta religiosa, pero es un hombre polígamo. Y aunque usted me diga que había poligamia en el Antiguo Testamento, nunca fue la voluntad de Dios, y así el Señor Jesucristo lo declaró. En principio, varón y hembra los creó, uno para una para uno. No se permitía, era una cosa que se toleraba en la legislación, pero evidentemente era inmoralidad que no era acepta a los ojos del Señor. Pero este hombre, con todo y su distancia emocional, su querer comprar con dinero, su superficialidad, iba al templo y se sentía muy cristiano, muy temeroso de Dios. Noten la decadencia no solo en la familia, sino también en el aspecto religioso, pero también la sociedad como tal
el libro de Jueces termina diciendo que no había rey y los líderes religiosos oportunistas empezaron a gobernar en el pueblo, como lamentablemente pasa a veces cuando muchos abandonan el ministerio pastoral para hacer lo que no están preparados para hacer y pretenden ser mejores que otros. No había liderazgo en el pueblo, y no solo eso, sino que no había liderazgo moral que confrontara a aquella debacle en medio del pueblo de Dios. Y miren en el capítulo 3, verso 1, que dice que no había palabra del Señor, no era común oír palabra del Señor. La Reina Valera dice, escaseaba la palabra del Señor. La familia, la iglesia, el pueblo de Dios, el Estado, la sociedad, los tres estamentos que Dios ha creado para orientar y gobernar el mundo y la creación, estaban totalmente corrompidos, pero eran asintomáticos en el sentido de que no reconocían los graves desafueros y los errores morales y espirituales de una vida de espaldas a Dios. Y este es el punto. Es posible que nosotros hoy en día estamos reconociendo la crisis sanitaria, humanitaria, médica, biológica que estamos viviendo. Pero es muy posible que no estamos reconociendo la crisis moral y espiritual que estamos viviendo, que permítame ser un poco atrevido en esto para decir, muy posiblemente esta crisis moral y espiritual fue la causante de esta crisis sanitaria, médica y biológica, como miraremos un poco cerca del final de nuestra reflexión. En segundo lugar, este es un mundo que es confrontado por una mujer que se humilla. Una persona es juzgada por su oración, y lo que tenemos aquí es la oración de una mujer desesperada. Fue Albert Einstein quien dijo que un hombre nunca es tan grande como cuando está de rodillas. El famoso científico alemán, que después se hizo suizo y norteamericano, tenía la influencia del pueblo de Dios porque él era de origen judío y sabía muy bien que es el hombre que ora, el hombre que se humilla y busca a Dios, el hombre que busca más allá de las evidencias físicas, es el hombre que reconoce su humillación delante de Dios. Y aquí tenemos a Dios usando a una mujer desesperada que se humilla ante Dios y que se humilla concretamente en la oración. Tú y yo somos llamados a humillarnos en la oración. La calidad de nuestra oración en estos días me dirá que tanto estamos respondiendo al llamado de Dios en medio de esta crisis. Miremos la oración de Ana en dos tiempos. Hay realmente dos oraciones de Ana en nuestro texto. La primera está contenida en el capítulo primero. La segunda es la oración o el canto de Ana en el capítulo segundo. Miremos la oración de Ana en su primer tiempo. Varias características que podemos mencionar, 5 de ellas. Primero, su contexto. El contexto de esta oración, como se puede ver, es el verso número 8. Es cuando ella se da cuenta que un hombre no puede llenar su corazón, que ella decide venir a derramar su corazón de una manera especial, por decirlo así, como nunca lo había hecho en su vida. El contexto entonces es la desilusión de haber confiado en científicos, en gobiernos, en medicinas, en tantas cosas, lo que nos hace ahora ir corriendo al Señor, y quiera la misericordia de Dios guardarnos de un crecimiento exponencial de personas infectadas, quizás tantos asintomáticos que pueden estar o que podemos estar contaminando sin darnos cuenta. Y de un momento a otro, nuestra única esperanza, aún hoy y mañana, es correr al Señor. Y esta mujer descubre en ese contexto de insatisfacción matrimonial, de ver esta sociedad quebrantada, matrimonio quebrantado, pueblo de Dios quebrantado, y corre a buscar al Señor. Segunda característica es la adoración. Si notan en los versos 9 y 18, que va entre dos momentos de comida, podríamos decir que eso no fue una oración de 2 minutos, Señor, ayúdame, o la citación mágica de 2 frases religiosas, o la declaración de una frase que se ha vuelto popular en medio del pueblo cristiano. Fue realmente una oración desesperada que duró mucho tiempo. Contexto de oración también, la sinceridad de esta oración. El verso
14 y 15 revelan que era una oración de desahogo, de profunda desesperación, de expresar la angustia de una forma tal que el sacerdote Elí piensa que ella está loca. ¿Oraría usted así al Señor? Esa oración que no es elegante, que no es discreta, que no es hermosa, que no es poética, que de hecho el sacerdote piensa que ella está borracha, que sencillamente está delirando. Ella le aclara que no es así, que ella está desahogándose delante del Señor. El desahogo es para la persona que vive la impotencia, que no tiene una explicación, que no sabe hacia dónde correr, que está entre la espada y la pared y la única opción que tiene en su vida es mirar al Señor. En cuarto lugar, la motivación de esta oración. Noten que la motivación de esta oración es un voto. Ella pidió para dedicárselo al Señor. Esta característica de la oración es muy importante. ¿Para qué pide usted? ¿Para gastar en sus deleites, como señala el libro de Santiago? Esta mujer pide para dedicárselo al Señor. Pide a Dios para devolverle a Dios. Es tan común a veces en nuestras iglesias cristianas que las personas acuden buscando su milagro en medio de una profunda necesidad y los pastores preciosos, siervos de Dios, los intercesores de la iglesia, hermanos y hermanas, oran por esta persona e inmediatamente reciben su milagro y ya no les volvemos a ver en la iglesia. Esta mujer pide para devolverle al Señor. Sabe que está pidiendo algo más que un hijo. Ella ha analizado la sociedad, ha analizado su mundo y se da cuenta que no es solo su necesidad individual, hay algo más grande que Dios quiere hacer. Así que lo que Dios le da, ella se lo devuelve. Dios nos da para que le devolvamos. Y en quinto lugar, el efecto de esta oración. Si miran el verso 18, se dan cuenta que dice el texto que después de orar cambió su semblante. Y esta es la anotación que debes tener en cuenta sobre la oración. Todavía no había recibido el milagro que ella pedía de quedar embarazada. Es posible que entre la oración y el momento de por lo menos ella darse cuenta de su embarazo han pasado más o menos 3 meses. Y el texto dice que después de que oró cambió su semblante. La Reina Valera dice, estuvo menos triste. El poder que Dios ha puesto en la oración es la misma oración que ha traído paz a su corazón y que le ha permitido estar tranquila delante del Señor. Bueno, el segundo momento de oración de esta mujer es todavía más poderoso porque nos indica un poco qué es lo que Dios quiere hacer y yo le ruego que esté atento porque creo que es aquí donde está la palabra del Señor para nosotros de una manera sustancial y que nos guía a una aplicación muy concreta a la que yo le voy a invitar en el día de hoy. El segundo momento de oración es el capítulo 2, los versos 1 al 11. En vista de que no hemos leído ese texto y a mí me parece tan importante la lectura de las Sagradas Escrituras, yo no estoy de acuerdo con la predicación que sencillamente cita un versito aquí, otro versito allá, tratando de fundamentar un argumento del predicador. Yo creo que nuestro deber es leer bien las Sagradas Escrituras y animar al pueblo de Dios a leerla bien para que pueda ser bien interpretada. Así que permítame, por favor, leer con ustedes el capítulo 2, los versos 1 al 10, que contienen la oración posterior de Ana cuando ya ha recibido su niño y de hecho cuando ya lo ha entregado al Señor, más o menos unos 3 años después. Esto refleja una oración con 3 años por lo menos de reflexión. Una oración profundísima que nos hace pensar que estas mujeres menospreciadas muchas veces en el pueblo de Dios, aún hoy en día, son mujeres que tienen voz, que tienen algo para decirnos, que tienen una profunda comunión con Dios y que Dios les honra, depositando en sus labios el poder de su revelación. Veamos lo que dice 1 Samuel capítulo 2, verso 1 al 10. Ana elevó esta oración. Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos.
Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían de hambre ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra. Sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Bueno, lo primero que tenemos que observar en esta oración, en esta segunda oración maravillosa de Ana, es su reflexión. En la palabra de Dios hay muchos casos del milagro de fertilidad. Yo, después de ser pastor mucho más que 30 años ya, yo digo que uno de los milagros favoritos del Señor es conceder niños a parejas que han luchado por años, han ido a los médicos y no han encontrado ayuda, y de una manera hermosa el Señor les da ese regalo de estas criaturas que son un mensaje de esperanza y una alegría para los hogares. Pero en las Escrituras, aunque hay abundancia de esos milagros, hay solo 2 casos donde hay reflexión posterior de estas mujeres. Y uno esperaría que la reflexión posterior de estas mujeres fueran alabanzas a la maternidad, y no es así. Me refiero al caso de Ana, que acabamos de leer, y al caso de María, la mamá de nuestro Señor Jesús. En ambos casos, la reflexión es una reflexión trascendente, y particularmente uno nota la relación que hay entre estas 2 oraciones, el Magnificat de María y la oración de Ana que tenemos acá. Algunos estudiosos sugieren que María leyó con detenimiento la oración de Ana durante el periodo de su embarazo milagroso por el Espíritu Santo. Algunos dicen que de alguna manera Ana mentoreó en la distancia histórica a María, como tantos mentores que tenemos a través de la literatura y héroes de la fe, santos de Dios en la historia, que enriquecen nuestra vida con su testimonio y con su experiencia. Ana resalta 3 cosas de Dios en esta oración, y si ustedes la leen con detenimiento se darán cuenta que se repite una y otra vez características y acciones del Señor. Su enfoque no era su niño, su enfoque era su Dios. Y su dilema no era por el asunto de su lucha personal en su familia, con todas estas realidades que tenía que soportar, y su experiencia anterior de esterilidad. Su enfoque es la historia de lo que Dios hará en toda la humanidad a favor de su pueblo, de todos aquellos que se rinden a Él en arrepentimiento y fe. Y pone estas 3 características de Dios en el capítulo 2, verso 2. Dios es santo, y muestra que esa santidad es una roca. Para un tiempo donde la moralidad se ha deteriorado, es muy importante señalar la santidad de Dios. Es conociendo a Dios y el carácter de Dios que nuestras vidas pueden ser cuestionadas y transformadas y traídas a Dios para su reparación. Dios es santo. En segundo lugar, verso 3,
Dios lo sabe todo. Dios es sabio. Y esa sabiduría de Dios es la que necesitamos para entender estas realidades complejas y para que no nos quedemos sencillamente en verlo como un problema físico. Los versos 6 al 10 no usan la palabra soberano, pero describen claramente que Dios es el que da la vida, da la muerte, la riqueza, la pobreza, que de Él son los fundamentos, que Él destrozará y juzgará a toda la humanidad. Que Dios es soberano, que Jehová dio y que Jehová quitó. Que Dios es soberano en sus decretos sobre toda la creación. A través de su aflicción, Ana comprendió los caminos de Dios en una forma extraordinaria. Realmente en esta narración tiene este aspecto casi paradójico de que la única persona cuerda en toda esta historia es esta mujer humillada que reconoce que el Dios santo, sabio y soberano es el que tiene el control de la historia y que nuestra única esperanza es acudir a Él. Hay un dato sobre la oración de Ana, que la segunda oración que quiero mencionarles está en el capítulo 2, en el verso 10, y es la mención del rey y del ungido. Esa mención se hace posteriormente a través de este profeta anónimo que viene a anunciar el juicio a Elí y a su familia en el capítulo 2, el verso 35 y 36, donde de nuevo se habla de otro sacerdote y de otro ungido. Y esa misma evocación aparece en el capítulo 3, el verso 13, donde dice que esta familia, y esa fue una profecía que se le dio al pequeño Samuel, la primera palabra que recibió de Dios, que esta familia sería juzgada por Dios y que ellos vendrían a pedir que les dieran alguna ayuda y que habían blasfemado contra Dios y que dejarían un vacío en medio del pueblo de Dios porque por muchas cosas religiosas que hicieran, ese sacerdocio no podría expiar la maldad. Todo eso está mostrando claramente que en la mente inspirada por el espíritu de esta sierva del Señor, que es Ana, pasa de una oración, de una petición personal e individual, a una oración que ve los actos de Dios. Bueno, ¿qué es lo que se propone el Señor al mostrarnos un mundo asintomático y un mundo confrontado por una mujer humillada? Y lo que se propone es llamar al mundo a la humillación. Dios se propone mediante esta palabra denunciar la resistencia que tenemos a reconocer que no solo nuestro mundo exterior ahora está roto por esta crisis humanitaria, sino que también nuestro mundo interior está roto. Y Dios levanta el personaje más débil en toda esta historia para derrotar la soberbia del pueblo de Dios que leería estas palabras y vería allí cómo Dios nos llama por medio del ejemplo de una mujer que se humilló en la oración, pero que aún no consideró que lo más importante era la resolución de su asunto personal, sino las grandes obras de el Señor. Tal vez podemos notar especialmente el juicio del Señor, en particular sobre los líderes religiosos de aquella época, porque el texto en el capítulo 2, el verso 29, cuando viene esta palabra por medio de este profeta anónimo a Elí, claramente deja ver que la causa de toda aquella corrupción y desorganización social de este mundo herido y roto tenía que ver con el abandono del Señor. Y miren por favor en el verso 29, una pregunta que a través del profeta el Señor le hace a Elí. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Yo debo decirles que en nuestras sociedades común eso y también aún en las familias cristianas, esta especie de idolatría que se tiene por los hijos. El gran error de Elí fue haber tolerado la maldad en su casa, hasta unos límites que él
en algún momento les llama la atención, pero de una manera tan pusilánime que ni siquiera logra corregirlos. Ellos, dice el texto en el capítulo 2, verso 25, que ellos desatendieron las advertencias de su padre. Y aquí el Señor lo pone en términos de honrar al Señor. Y esta expresión de honrar al Señor, ¿cómo se honra al Señor? Aquí Él ha dicho que lo ha deshonrado porque ha engordado a sus hijos con las ofrendas de su pueblo y les ha permitido el menosprecio del nombre del Señor, como se ve en el capítulo 2, verso 17. Pero si van más adelante, en el verso número 30, al final de ese verso, aparece realmente la palabra que yo quisiera con todo el corazón que tuvieras más en cuenta en la exposición de la Escritura en el día de hoy. El Señor dice: yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. ¿Cómo se honra al Señor? En lo que podemos ver en estos dos capítulos, la honra del Señor es la capacidad de humillarse delante de Él. Así que quiero llevarte a ese punto, a pensar que el llamado de Dios es a que te humilles delante de Él. Hay dos clases de humillación. Podríamos decir que hay una humillación externa, que es impuesta desde afuera, el desempleo, la enfermedad. Una crisis como esta de alguna manera nos está humillando a todos. Todo se paralizó. Los grandes futbolistas, las estrellas del rock o de la música han tenido que cancelar sus conciertos. La farándula, todos nos hemos visto puestos en jaque por esta situación. Pero hay otra forma de humillación que es interna, que es del corazón, que nace de la gracia de Dios, que viene acompañada de la reflexión y la recepción de la palabra de Dios. Mira estos dos casos, Ana y Elí y sus hijos. Ana, en su desesperación, decide no pelear con Dios, no echarle la culpa a Dios, no aprovecharse de la crisis, no aprovecharse de los demás en medio de la crisis, sino humillarse. Usa su desesperación para humillarse delante de Dios. Elí y sus hijos, que posteriormente son muertos, son humillados por Dios. Este tema de el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado, que es un tema recurrente en toda la palabra de Dios, es a donde nos quiere llevar nuestro texto. Y esta es la conclusión. O te humillas ahora, o Dios te humillará después. Y quiero mencionar esta referencia bíblica en Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11, donde dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Casi siempre leemos esa escritura en términos de adoración voluntaria, porque por supuesto los que hemos sido salvos por la gracia de Dios y que estamos siendo santificados por el poder del Espíritu Santo, no tenemos mayor gozo que en medio de nuestras aflicciones doblar nuestras rodillas y confesar a nuestro Señor, y que lo haremos el día final con mucho más gozo, con mucha más alegría. Pero este texto también se refiere a toda la historia humana. Toda rodilla de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, se doblará y reconocerá que hay un creador, un sustentador, un juez y un Señor de la historia. Así que tú tienes esta opción: o te humillas en medio de esta crisis, o empiezas a discutir con Dios y resuelves solo el asunto físico y sanitario y médico, te proteges, sales de esta crisis y quizás sales más paniqueado en cuanto a saludar a las personas, como ocurrió con las Torres Gemelas, que después de eso una cantidad de nuevas medidas y nuevos pánicos se vinieron sobre la humanidad, pero no hubo la humillación delante del Señor. Yo quiero mencionarte en particular este Salmo número 51, porque es un salmo muy, muy importante para que puedas entender el Evangelio. El Salmo número 51 dice así: oh Dios, no desprecias tú al corazón quebrantado y arrepentido. La Reina Valera dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú,
oh Dios. ¿Cómo es que puedes venir al Señor? Ven al Señor Jesucristo, humillado delante del Señor Jesucristo. En un sentido, el Evangelio como que voltea las tablas. Porque a veces te predican el Evangelio como con la idea de qué es lo que Dios tiene para ofrecerte a ti. Entonces tú evalúas qué es lo que Dios tiene para ofrecerte a ti y tú decides si es aconsejable, apetecible, y entonces transas con Dios, le haces una oración, le entregas tu vida, qué sé yo. Pero lo que pasa realmente en este mensaje de primera de Samuel capítulo 1 y 2 es que se voltean las tablas. No es qué es lo que Dios tiene para ofrecerte a ti, sino qué es lo que tú tienes para ofrecerle a Dios. Y lo único que tú tienes para ofrecerle a Dios es un corazón humillado y arrepentido. No puedes canjear con Él, con los mismos dones que Él te ha dado, talentos o bienes materiales. Ven al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Pero el llamado no es solo para los que vienen hoy por primera vez al Señor Jesucristo humillados, como aquella sociedad loca que era sintomática y que pensaba que todo iba a seguir igual y que Dios confronta a través de una mujer humillada. Así nosotros también somos hoy en día ofrecidos por el Señor la oportunidad de rendir nuestras almas y humillarnos delante del Señor. No hay nada más hermoso que humillarte delante del Señor, pero el llamado no es solo para aquellos que lo hacen por primera vez. El llamado también es para la iglesia del Señor, y por eso quiero concluir también con un texto que se está mencionando mucho por estos días, que es el texto de Segunda de Crónicas 7:14. Realmente ese texto debe leerse en su contexto. Se trata de la dedicación del templo. Salomón está haciendo esta oración y en respuesta a la oración de Salomón el Señor le dice, voy a leer verso 13, que es el contexto para poder entender el verso 14, y verán que tiene mucho que ver con nuestro momento y en particular con el llamado para la iglesia del Señor. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. El llamado a humillarnos delante del Señor no es solamente para aquellos que todavía no tienen a Cristo en su vida. Es en particular para nosotros que tenemos a Cristo Jesús en nuestra vida. ¿A qué Dios nos estamos humillando? Estamos humillándonos al Dios que se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Y precisamente hoy, que es el día que alrededor del mundo se celebra el Domingo de Ramos, hoy sin procesiones y sin esas manifestaciones religiosas, pero recordamos que el Dios que nos está invitando a deponer nuestras almas y a humillarnos, reconociendo nuestra decadencia moral aún en la iglesia, es el Dios que entró en Jerusalén, de acuerdo a la profecía de Zacarías, humillado. Es el Dios que se humilló, que ahí mismo en el texto que referí de Filipenses capítulo 2, es el Dios que viene humillado. Se hizo hombre, se humilló a sí mismo y tomó la forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, entregó su vida por nosotros. Así que el Dios que te llama a humillarte es el Dios que se acercó a ti, que se humilló a sí mismo para buscarte siendo tú enemigo del Señor, portándote tú no como un hijo de Dios, sino como una persona en rebeldía contra el Señor. Así que tienes dos opciones. Puedes quedarte ahí evaluando esta realidad y pensando que lo único que está pasando en este momento es algo físico y médico, que tú tomas unas precauciones y que resuelves, o evalúas que mucho de esto tiene que ver con la condición moral y espiritual de un mundo que ha abandonado la palabra de Dios, las órdenes de Dios del cuidado de la creación, etcétera, etcétera. Y vienes a Él en arrepentimiento y fe. Ven al Señor Jesucristo. Él te ofrece perdón y paz por su poder. Rinde tu vida a Él. Para salvación, si es primera vez que escuchas
y que el Espíritu Santo toca tu corazón y te remueve en tu corazón para que le entregues tu vida a Cristo. O si eres un cristiano tibio, que en estos días solo está preocupado por su salud y no por su corazón alejado de Dios. Cierra tus ojos y ora conmigo. Ven al Señor Jesucristo. Allí donde tú estás, en casa, ríndete al Señor. Que sea esta cuarentena un tiempo de humillación delante del Señor, de ponernos a cuentas con nuestro Dios, para salir de esta cuarentena a lo que Dios disponga para nosotros, renovados espiritualmente, aquellos que se van a convertir y aquellos que se van a consagrar al Señor como es debido. Cierra tus ojos y oremos. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra que denuncia a una sociedad indiferente, aunque contagiada de pecado moral y espiritual. Te doy gracias por levantar personas en la historia que se humillan delante de ti y nos dan ese ejemplo, y a través de ellos tú nos hablas para decirnos que el que se humilla será exaltado. Y Padre, gracias por llamarnos a humillarnos delante de ti. Tú has dicho que tú honras al que te honra y humillas al que te menosprecia. La forma de honrarte a ti es postrarnos delante de ti, Señor, y reconocerte santo, sabio y soberano. Te adoramos, nuestro Dios. Oramos también, Padre, juntos como hijos e hijas de Dios en este domingo, en la forma en que nos estamos reuniendo, que tú traigas un avivamiento de conversión y un avivamiento de renovación espiritual a través de este tiempo. Bendice nuestros tiempos devocionales, la lectura de la Biblia, la difusión por estos medios masivos de tu santa palabra. Úsanos para tu gloria y para tu alabanza. Que nuestra sea la humillación, tuya toda la gloria, como el Salmo 119, verso 71. Bueno me es, oh Señor, haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos humilla el cuerpo y pedimos que también nos humille el alma. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, y como el domingo pasado, yo quiero invitarlos también esta tarde a las 5 de la tarde por Facebook Live. Haré un tiempo de diálogo con preguntas que ustedes envíen de antemano. Pero quiero pedirles el favor encarecido de que a través del chat o aquí mismo en la caja de comentarios envíes tus preguntas previamente. Esto nos puede ayudar mucho a prepararnos para responderlas adecuadamente. Y también quiero pedirte que sean preguntas del contenido de nuestro texto de hoy. Hay muchos asuntos sobre la historia de Israel, sobre la oración, sobre el tema del matrimonio en las Sagradas Escrituras, sobre la crianza de hijos, etcétera, que están en nuestros 2 capítulos que hemos mirado en el día de hoy. Preguntas de contenido, pero especialmente las preguntas que llevan a la aplicación. Porque no nos interesa sencillamente ser personas de cabeza grande, que tenemos muchas ideas, sino hombres y mujeres fieles, que obedecemos y amamos al Señor Jesucristo. Entonces, preguntas de aplicación. ¿Cómo podemos vivir este aspecto o este aspecto de lo que hemos compartido hoy? Entonces, nos veremos a las 5 de la tarde en Facebook Live. El Señor te bendiga, te bendigo en el nombre del Señor. Hermanos, este ha sido nuestro servicio del día de hoy. Estamos tan agradecidos de que Dios nos haya hablado por su palabra y quisiéramos animarles a que esta palabra pueda ser meditada en los hogares, en las familias y podamos ponerla en práctica. Esperamos que haya sido de bendición para ustedes este tiempo. Quisiéramos orar poniendo esta semana que empieza delante del Señor. Que Dios sea con nosotros, guiándonos y podamos seguir creciendo en nuestra vida de fe en esta semana que entra. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos regalas en tu presencia y por ese tiempo que nos permitiste meditar en tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, y ayúdanos
a meditar en esto y a ponerlo en práctica. Te pedimos que seas tú, Señor, guiando nuestra semana, esta que entra, y ayudándonos a que en todo lo que hagamos te podamos glorificar. Danos fortaleza, danos la paz para seguir avanzando en medio de este tiempo. Te lo pedimos en tu nombre y te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, quisiéramos también animarles a que nos sigan este tiempo devocional en casa que estamos teniendo y a que sigan conectados por nuestras redes sociales, que estamos compartiendo constantemente información en estos tiempos de cuarentena. Además, aquí abajo va a haber un número telefónico al que tú te puedes comunicar si nos estás viendo por primera vez y deseas que entremos en contacto contigo, te queremos conocer y queremos que nos conozcas un poco más. Así que te animamos a que nos escribas por WhatsApp o nos llames, y con gusto te queremos atender, te queremos escuchar. Dios los bendiga, que tengan un feliz resto de día y un buen inicio de semana.